esta porción de la palabra del Señor, uno de los pasajes muy concurridos, muy usados más bien, tiene mucho que ver con lo que tiene que decirnos en esta parte. Una de las cosas que estaba mirando en el texto griego, en el Nuevo Testamento, que una de las versiones, la versión textual, nos pone que de las entrañas, la ternura de nuestro Señor Jesucristo nos habla de que seamos sensitivos a la palabra de Dios. Y aunque hay muchas palabras que tienen bastante impacto en el original, sobre todo lo que tiene que ver con el Señor estaba proclamando el Evangelio, aunque la palabra Evangelio como decimos, tuvo un contenido más significativo cuando precisamente el Señor Jesucristo dio su vida por nosotros y de esta manera nos habló de lo que es la parte del Evangelio, que es la muerte, la crucifixión, la sepultura, la resurrección y ahora la segunda venida que estamos pendientes. Así que mirando en esta porción de la palabra de Dios, en el libro de San Mateo, el capítulo 9, verso 35 al 38, son 4 versículos aquí. Miramos en este versículo, o en estos versículos, miramos la importancia de alguna manera hay una gran demanda, hay muy pocos obreros y hay muy poca oración y muy poca lectura de la palabra de Dios y pasión para llevar el Evangelio, contactar a otras personas, que si solamente tuviéramos esa pasión para llevar la palabra de Dios a otros, algunos decimos ya están listos, solamente quieren la manera, el plan, cómo ser salvos para recibir al Señor. Así que en esta mañana vamos a estar pensando en estos versículos donde nos habla de esta sensibilidad a esta visión divina que tenemos aquí. Hay mucha dificultad en estos últimos días, la insensibilidad a leer la palabra de Dios, a tener compasión por las masas, por las multitudes que están, como decimos, desorientadas, no saben dónde ir. Y nosotros que tenemos la esperanza de vida, no estamos bien conectados con el Señor, y por eso en esta porción de la palabra del Señor vemos que el Señor proyecta esa visión. Es una visión que necesitamos todos captar, la visión de las grandes multitudes que caminan, como decimos, desorientadas, sin saber a dónde ir, y tienen profundas huellas de necesidad, tienen mucho sufrimiento y no saben, ¿verdad?, cómo solucionar su problema. Así que el Señor en esta manera proyecta la visión a sus discípulos que ellos deben estar listos para abrir sus corazones y llevar el Evangelio. Así que la visión está proyectada y demanda muchos obreros para llevar esta gran comisión. Y la gente que está deseosa, pues va a poder ir y va a poder lograr pasar la palabra de Dios. Y la gente clama por ayuda espiritual. Hay una desesperación, hay una intranquilidad. La gente clama por ayuda para alguien que les ayude a solucionar su problema espiritual. Así que en esta mañana vamos a ver cómo el Señor proyecta la visión a sus seguidores y cómo los seguidores responden a esa visión, la visión de esa necesidad de proclamar el Evangelio, llevar el Evangelio a las masas para que conozcan al Señor y lo reciban como Señor y Salvador. ¿Cómo podemos responder a esa gran demanda, a esa gran necesidad apremiante de alcance espiritual que Dios nos ha proyectado a través de estos versículos? Así que vamos a mirar en esta parte tres pensamientos o 3 palabras, y yo diría la primera palabra que pudiéramos mirar en esta sección, la palabra ministerio. Como las 3 maneras o 3 formas, hay muchas cosas que hizo el Señor
pero por lo menos 3 cosas en la obra de Cristo, la obra ministerial del Señor, y luego que esta palabra será ministerio. En la segunda palabra, que será el plan, que cómo Él va a llevar o cómo los seguidores van a llevar esto, el plan de acción para lograr alcanzar a las masas. Y la última palabra que tenemos aquí es la palabra que tiene que ver con los obreros. Hay una gran necesidad de obreros. Necesitamos instrumentos, necesitamos personal para llevar el evangelio. Aún en los tiempos cuando queremos hacer algo para la iglesia, necesitamos personal. ¿Y cómo luchamos para armar este personal para llevar la palabra de Dios? Así que aquí miramos que es de gran necesidad que seamos sensibles. The Lord is casting the vision for the followers, and they must respond immediately. There's a need of especially ministering, passing the word of God to other people. And then we have here the vision needs to be practiced, and he needs workers to take the message to the communities. And then how they will respond to this great need. We just need a lot of instruments. We need prayer that God will send workers to the field. So we have 3 words here. The first word, I would say ministry, or the work, the task that we have before us. And then we have the plan. And God already said that we must have a plan to reach out, the plan of action. And then the last one is the workers, the instruments, the missionaries that are going to take the task. Así que en esta primera parte miramos 3 aspectos de la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo responde a la gran necesidad de la demanda? Hay una gran demanda. Y vamos a comenzar con este versículo 35. En capítulo 9 de San Mateo, el verso 35. Y Jesús recorría. Estaba checando varias Biblias y la palabra original realmente no hay un cambio. Pero estaba mirando que la versión moderna dice que el Señor Jesús rodeaba las ciudades, estaba por toda la ciudad, rodeando la ciudad. En otra versión dice que recorría, como dice aquí la versión de las Américas. Recorría las ciudades. Jesús recorría toda la ciudad, todas las aldeas. No había una parte que alguno del pueblo dijera, por aquí no pasó Jesús. Estaba llevando el evangelio a todas partes. Y esto es importante. A veces nosotros tenemos algunas partes que son menos peligrosas quizá para nosotros y llevamos la palabra de Dios. O tenemos algún grupo de personas que podemos hablarles muy fácil. Y no hay mucho problema para hablarles porque conocemos, estamos más confiados y podemos llevar el evangelio. Pero hay partes donde no hacemos el intento por llevar la palabra de Dios. O hay personas a las cuales no queremos llevarles o no nos sentimos confiados para llevarles la palabra de Dios. Pero toda esta gente, todas estas personas necesitan del Señor. Y aquí nos dice en el verso 35 que Jesús recorría todas las ciudades, todas las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Estaba hablando con Josiah, estaba llevándome al capítulo 4 de este mismo evangelio,
Y estaba mirando allí en el capítulo 4, el verso 23, esta palabra, el capítulo 4 de este libro de San Mateo, y el verso 23, y dice, hay un paralelo realmente. Y Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Casi uno está leyendo las mismas palabras que estamos leyendo en esta parte. Es interesante que el Señor estaba interesado en llevar la palabra de Dios a cada persona, por cada ciudad, por cada aldea, y Él estaba comprometido a recorrer cada parte. Ese es un sentir muy importante de nuestro Señor Jesucristo, que debemos estar pensando. Y por eso, en esta primera parte, que tenemos la palabra ministerio o la obra del Señor que hizo, y aquí delinea tres cosas. Una de ellas es que Él enseñaba la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos enseñando la palabra de Dios? Estaba enseñando la palabra de Dios a toda la gente, a cada uno en su casa. Yo me imagino que Él hacía la obra, aunque tenía hermanos que en aquel entonces no escuchaban. Sin duda que Él estaba, y como Él dijo en el Evangelio según San Lucas, un profeta de veras no es tan recibido en su misma casa. Pero tenemos aquí que estos tres aspectos de la obra de Cristo, la enseñanza es la primera palabra. Él enseñaba, como nos dice ese verso, este verso que estamos leyendo, enseñando en las sinagogas donde se reunían los judíos para escuchar la palabra. Y él usa la palabra keruso, que es una palabra griega para proclamar en voz en cuello, en voz alta, proclamando el evangelio, el reino de Dios, el evangelio. Estaba proclamando el evangelio del reino. Y luego sanando toda enfermedad. Aquí tenemos entonces esas tres cosas de su obra. La enseñanza era esencial en la parte de su ministerio. Así que él enseñaba, el maestro ejemplificaba las verdades divinas al ser humano. Él le enseñaba a la gente, pero le enseñaba con ejemplo. Esta es una parte que es difícil. Es muy fácil enseñarlo con palabras. Y yo me acuerdo de varias ocasiones en el pasado cuántas veces dije cosas y no las practiqué. Y es importante enseñar con el ejemplo. Así que aquí tenemos esta palabra, maestro, ejemplificando las verdades en esto. Pero esta palabra enseñanza, ustedes recuerdan la semana pasada usando el libro de Deuteronomio, capítulo 6 del 4 al 9, estamos mirando cómo debemos enseñar a nuestra familia. Aquí vuelve a aparecer la palabra enseñanza ejemplificada que nosotros debemos hacer. Así que esta es la primera palabra. There's three aspects of the work of Christ. He taught the Word of God. He taught the Word of God and the temple. He teach the Word of God. Then the people need to hear the Word of God, and the one that is training, that trains, that tell them what this means. And then we have the other word as the word preaching the Word of God.
We have to preach the word of God, illustrate it so they can understand. And this meaning of the word is proclaiming the word of God aloud with the voice, very strong voice. And so in this word, we have the teaching, now this second word, preaching the word of God, preaching the gospel, the meaning of the gospel. It's very important to preach the gospel to other people that they have not heard the word of God. Aquí miramos en esta segunda palabra que él estaba predicando, el evangelio del reino de Dios. El reino había llegado, el rey había aparecido, el reino de Dios ya venía. Y era necesario predicar del reino de Dios. Y que tenemos esta segunda palabra. Primera, enseñanza. Ahora, la proclamación del evangelio. Proclamación. Y esta tercera palabra que tenemos aquí, la sanidad. Él sanaba toda dolencia, todo dolor, toda enfermedad. Y había enfermedades como hay hoy, no hay solución para ellas, pero él tenía el poder para sanar. Pero el interés principal no era sanar, era salvar a la persona. Estaban sin esperanza, sin Dios en este mundo. Y cuando él usa la palabra en el original, de la ternura, de lo profundo de sus entrañas, hablarle, proclamarle, como la Biblia textual lo traduce, quiere decir que había un interés tan profundo y una ternura tan especial por la gente que no conocía al Señor. Así que sí podemos mirar cómo él proclamó la palabra, pero ahora sanaba toda dolencia, toda enfermedad, todo dolor. Pero él estaba interesado en la salvación de las personas. Él no estaba predicando sanidad. Él estaba proclamando salvación, el evangelio, pero acompañaba también sanándole a las personas. Así que sí podemos mirar cómo el Señor sanaba de toda dolencia al pueblo. Jesus was a healer. He healed people. He could heal. He made us. He knew how to heal us because he made us. He knew us more than anybody, and he healed the people when they asked for help, for healing. He will heal people. Aquí miramos una parte muy importante. A veces hay proclamación de sanidad, hay campañas de sanidad, pero debe ser campañas de salvación, campañas de predicar el evangelio para que la persona sea salva. Ese es el énfasis principal. Así que en esta primera parte, la obra, el ministerio del Señor resaltaba en estas tres palabras: enseñanza. Y aparte de la enseñanza, la predicación del evangelio, y después de esta predicación, la sanidad. Tenemos ahora otra palabra más, y miramos en el verso 36, que vamos a seguir leyendo.
Y esta palabra que tenemos aquí tiene que ver con plan. El proceso, el procedimiento, el plan, cómo Dios quería, el plan de acción, cómo Dios quería que resultara esto, que se llevara a cabo esto. Así que en este verso 36 leemos estas palabras. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban angustiadas, abatidas como ovejas que no tienen pastor. Estaba checando la palabra original y cuando dice en el libro de San Mateo capítulo 11, verso 28, a todos los que estéis trabajados y agotados, yo les daré descanso. Usa aquí exactamente en esa parte del agotamiento. La persona ya no puede más, ya no sabe qué hacer más, ya no tiene energías, ya no tiene recursos para seguir. Y en este caso, en esta porción, viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor que las dirija, que las guíe. No tienen alguien quien les dé dirección. Así que en esta segunda palabra, no solamente la palabra ministerio, pero la palabra este plan o este procedimiento o este proceso de acción para seguir. Aquí podemos mirar la compasión mesiánica. Requiere una acción inmediata de sus seguidores. Él quiere que la iglesia responda, sus creyentes respondan, que escuchen. Hay urgencia, hay necesidad y se pierde mucha gente cada momento, cada segundo, y necesita un plan de acción. ¿Cuándo fue la última vez que usted paró y llevó la palabra a alguien? Le habló de Cristo a alguien. Casi las personas le preguntan: ¿usted es cristiano? ¿O usted va a alguna iglesia? ¿O profesa alguna religión? Y la persona no se dirige a la gente. Es de una necesidad natural, innata, que la persona busque al Señor y trate de hablar a otros del Señor. Pero a veces no tenemos. Pero ¿cuándo fue la última vez que usted compartió su fe? Le dijo a otros quién es, que conoce al Señor y que tiene esa esperanza de vida. A veces, si nos hicieran la pregunta, tenía un pastor allí en Cuernavaca donde iba directamente a los ojos de la persona y le decía: ¿cuántos capítulos leyó de la Biblia? ¿Qué hizo usted esta semana? No está hablando de lo material, está hablando de lo espiritual. La gente se quedaba inmóvil, no sabía cómo contestar. Es una parte que necesitamos recordar, que son las palabras del Señor, que nos dice claramente, viendo las multitudes. Si uno no está entre la gente, a menos que esté encerrado en un cuarto o en un lugar donde no haya gente, no va a sentir esta responsabilidad de hablarle a otra persona. Dice que estaban las personas angustiadas, agotadas, abatidas, como ovejas que no tienen dirección. Hoy, cada vez, si no es un mensaje de la convención diciendo: hay que orar por misioneros. Y yo siempre me viene la idea cuando estaba enseñando, y teníamos en aquellos entonces por lo menos 130, 140 misioneros que venían de Inglaterra, Australia, de Nueva Zelanda, de Canadá y de Estados Unidos.
Y ahora, cuando he preguntado recientemente si tienen 15, 20, 25, son muchos los misioneros. Yo recuerdo anoche una de las alumnas que tenía en Río Grande, en el colegio, en el sur de Texas, mandó un email diciendo: ora por obreros internacionales, intercultural, que vengan de cualquier parte. Los contratamos en México para alcanzar las comunidades. Ojalá que ore. Y ella tenía eso, ¿verdad?, de orar. Necesitamos orar. Necesitamos por lo menos presentar esta oración al Señor. Hay mucha necesidad de misioneros, de instrumentos, de personal. Y que tenemos en esta segunda parte, ¿qué plan tenemos para llevar la palabra de Dios? What is the plan of action? Do we have a plan of action to reach out our communities? The first part that we have here, we need to cast the vision. The Lord Jesus was casting the vision to reach out the communities, to reach out the people in the cities and in the communities. And we need to hear the voice of people desiring, claiming, asking for help. And there is no many people available to help. Aquí podemos mirar la primera palabra en esta segunda parte de este plan de acción. Visión. Necesitamos tener esa visión. Necesitamos, ¿verdad?, arrojar esta visión. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Cómo alcanzar la comunidad? ¿Cómo alcanzamos a nuestra familia que no conoce del Señor? Tenemos un plan. Sabemos o queremos hablar a nuestra familia. Si no nos escuchó la primera vez, no le vamos a intentar más. ¿Qué plan tenemos? Así que tenemos aquí la primera palabra, que es la visión. Esa motivación para que la persona comience a escuchar la palabra de Dios. No solamente tenemos la palabra visión que está esperando en este verso que leímos, pero la compasión. Tenemos compasión, somos sensitivos a lo que nos está pidiendo el Señor que hagamos. Escuchamos la voz del Señor que nos dice que compartamos nuestra fe. Tenemos familia que no conoce al Señor. Conocemos vecinos que no conocen al Señor. Estamos compartiendo nuestra fe a ellos, o estamos quedando sin compartir y simplemente concentrados en nuestros afanes, en nuestro trabajo, nuestras familias y solamente. Así que aquí nos está pidiendo la segunda palabra, no solamente visión, pero compasión. ¿Cómo necesitamos tener esa compasión? Cuando uno mira la palabra en el original, la ternura de las entrañas profundas de nuestro Señor, que tenía ese deseo que se levantaran obreros, que se levantara gente para compartir la fe a otros. Eso nos hace pensar que el Señor tenía mucha carga por la gente afuera. Así que tenemos esta segunda palabra que tiene que ver con compasión. We have compassion. We are sensitive to the Word of God.
into the human needs, we are not. Anything or any word of God does not move us to do something for Him, to reach out and reaching us within the family, and reaching out at the same time. Tenemos una tercera palabra aquí que tiene que ver con disposición. Estamos dispuestos. O nuestro corazón se ha cerrado y ya no quiere oír más. Es más, cuando uno oye que debe leer su Biblia, en lugar de hacerlo, no lo hace. En lugar de compartir su fe, se queda así. Espiritualmente uno está muriendo y no está sintiendo esa disponibilidad, esa disposición. Así que we see here that Christ was sensitive to the human needs, and He needed people to be available, to be with the desire to tell the people about the gospel, about salvation. And so it would be easy for people to know the Lord Jesus as a personal Savior. The spiritual leadership, the spiritual need, it was so important. But the willingness to open their hearts and their minds and to tell others about Christ. And finally, we have the great spiritual hunger of multitudes. And we need people available to be willing to serve, to be willing to communicate the gospel. And this, He doesn't have others than the ones that believe in Him. So He's telling us, the ones that believe in Him, to tell others about Jesus. Así que podemos mirar aquí que Dios nos está diciendo a nosotros que conocemos al Señor, que estemos deseosos a servirle, a decir: aquí está este obrero listo, disponible para comunicar. Yo estoy listo para servir. Esto es lo que Dios quiere, que estemos deseosos. En la última palabra que vamos a ver, vamos a leer los versos 37 y 38. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: la mies es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Then he said to his disciples, the harvest is plentiful, but the workers are few. Therefore, beseech the Lord of the harvest to send workers into his harvest. Aquí podemos mirar esa gran necesidad de poder no solamente oír la palabra profunda, como nos dice en estos dos versículos, que la cosecha es demasiada, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. En esta última palabra es la palabra obreros. En esta palabra obreros, instrumentos, como decimos, personal, misioneros que necesitan ir a otras partes, llevar el evangelio, que conocen a Jesús como su Salvador personal y lo necesitan. Y por eso es importante recordar en esta última palabra: hay falta de obreros, falta de misioneros, falta de instrumentos, se necesita personal
Se necesita personas dispuestas para llevar el Evangelio. Y dice uno, pues yo soy un niño, yo no puedo. Yo soy un joven, todavía estoy estudiando. Usted puede hablar a sus compañeros, usted puede hablar a sus amigos. Tienen mucho por hacer, tienen mucha oportunidad, hay que aprovechar. Así que en esta última parte miramos claramente que Jesús expone la necesidad de obreros disponibles para suplir la demanda espiritual, que es mucha. Mucha gente necesita ayudar. Yo miro que las iglesias, por ejemplo, que tienen la posibilidad de tener buenos almacenes donde traen comida, y de esa manera se han mantenido, ¿verdad? Porque la gente que viene a sacar sus víveres en las iglesias le invitan para que venga a la iglesia, y tienen muchas veces buena cantidad y buena respuesta. Si eso, y usted puede ver, y yo nomás doy la vuelta cuando venimos aquí a la iglesia para algo, para dejar un correo o algo, yo miro ahí en la esquina llena de carros. Y yo miro cómo la necesidad física tiene tanto impacto. Pero ¿cómo es posible que la gente no pueda mirar que su alma gime, que su alma pide ayuda a Dios y nadie la escucha? ¿Cuántos de nosotros leemos bastante la Biblia? O por lo menos un capítulo, ya no por día, por semana, y un buen capítulo, y meditamos en él. Leemos menos la palabra de Dios. La convención nos está diciendo que las encuestas que se han hecho no leen la Biblia, no oran, no comparten su fe, estamos declinando en todo sentido. Por eso, hermanos, en esta última palabra necesitamos obreros. Y como no lo podemos hacer, por lo menos necesitamos orar por obreros. Necesitamos orar por obreros. Y de esa manera vamos a conseguir un poquito de ayuda. Jesus reveals the need, of great need for workers. Workers that can preach the gospel, that can teach about the gospel, reach out the community, reach in the family. And we must do this. He doesn't have, he could send an angel and preach, and many probably will be easy to get saved. But he didn't choose the angels. He chose us to be the workers, the one that believe in him. He passed on the task. It's our work, it's our task to do it. Así que miramos en esta última palabra, por lo menos el reto es orar. We just need to pray. The challenge is prayer. Prayer. Pray for workers. Aquí miramos en esta última parte por lo menos 5 palabras que yo quisiera que miraran en esta parte. En el verso 37, entonces dijo a sus discípulos: la mies es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Aquí miramos la primera palabra: hay urgencia de obreros. Necesita obreros. El Señor necesita trabajadores que vayan a su mies a trabajar. Es un imperativo muy importante, la urgencia de obreros. Así que obreros es esta gran necesidad. Pero no solamente obreros o misioneros, pero hay esperanza. Hay mucha gente gimiendo, hay mucha gente adolorida,
Hay mucha gente sufriendo, agotada y ya no puede seguir. Hay esperanza, pero no hay quien pase el Evangelio para dar esperanza a esta gran multitud que tiene gran necesidad. Así que aquí hay necesidad de salvación, esperanza de salvación. Nosotros somos los instrumentos, nosotros somos los misioneros y debemos reclutar misioneros, orar por misioneros. Necesitamos instrumentos, necesitamos trabajadores. ¿Cómo se va a hacer esto? Aún estamos armando, como decimos, el equipo de la escuelita bíblica. Yo no sé si yo le pregunto a Yasha, ¿cuántos tienes ya? Le aseguro que tiene todavía muy poquitos. Dice, yo trabajo, yo hago esto, yo no puedo. Pero todos podemos. Y es en la tarde, ya casi en la noche. Todos podemos. Se necesita disponibilidad, visión, ¿verdad? Ese deseo de servir, disposición y servicio. Entonces sí lo vamos a lograr. Así que en esta palabra la primera es obreros. La segunda tiene que ver con esperanza. Hay esperanza de salvación, pero no hay quien pase la voz para eso. La inmovilidad eclesial. La iglesia se ha paralizado, no se mueve. Usted le habla, vamos a compartir el evangelio, vamos a tener 1 hora y media o 2 horas. Nadie le aparece. Y yo me refiero a parte de los que regularmente esperamos. Puede haber más. Tenemos que ofrecernos y estar más dispuestos a trabajar para el Señor. Así que tenemos esta palabra. Hay esperanza. Hay también una inmovilidad. La iglesia está paralizada. No está despertando ese sentido de compasión, ese sentido de ir afuera a la comunidad. Estamos aún en la iglesia, decía un hermano, ¿por qué la gente de las iglesias no retienen a sus miembros? ¿Y por qué la gente, los visitantes que vienen, cada uno lo mira en su grupito como conocidos, y el visitante viene y mira alrededor, no hay ninguno que le da la mano, se va? Y dijo, ¿por qué aquí no tenemos más que nos visitan? Es que han venido y pasan la voz. Tenemos que ser más dispuestos a recibir, a sentir sensibilidad, compasión, disposición, servicio. Aquí en esta palabra que tenemos la inmovilidad eclesial. La iglesia está inmóvil, el grupo de creyentes está inmóvil, no se mueve. Oye la demanda, pero se queda. Todos han de saber que yo no puedo. Dios sabe más que nada. ¿Usted cree que Dios nos pudiera justificar de cada cosa? Dios conoce nuestro corazón y nuestro tiempo. Así que si miramos esto, la inmovilidad eclesial, la escasez de obreros, hay muy pocos, y los poquitos que tenemos los hemos trabajado más. Tenemos que cortar la yarda muy seguido en el verano. Tenemos muy poquitos que dicen, aquí estoy dispuesto. Para 2 o 3 es muy pesado, pero cuando todo el grupo está dispuesto, más fácil. Tenemos que pensar en eso, la escasez de obreros. Y finalmente, el reto es orar, por lo menos orar. Tenemos que orar más. Tenemos que específicamente hablar de la necesidad de obreros.
La gente está desesperada, está agotada, ya no saben seguir, ya no pueden seguir. No espera que nosotros ayudemos. Así que al cerrar aquí, miramos muy claro, Christ's request of each one of us, the one that has received the Lord Jesus Christ as a personal Savior and Lord of our lives, to just hear the spiritual needs. There's an epidemic that many dying spiritually. They are ready to accept the Lord as a personal Savior. They just need somebody to tell the truth, to tell the words of hope and the gospel very clearly, and they will be willing to receive Christ. And so few are faithful, and just the church are just unmoved to do anything. And we must wake up and get up and say, I'm willing to serve. I'm willing to contribute, to witness, proclaim the gospel. The Lord asks us to just at least pray. This is a challenge of prayer. So we just need to pray for more workers. We must wake up. We're in the very last days. There's few are really committed to serve the Lord with all their heart and their mind. Miramos al cerrar aquí, en esta parte final. Muchos están en peligro de muerte. Hay multitud de gente que está cayendo al infierno. Y aunque el infierno no es el lugar final, el lago de fuego será. El infierno va a ser vaciado al lago de fuego. Y así muy pocos responden al auxilio de ayuda para llevar el evangelio a otras partes. Las ovejas no tienen pastor, están enfermas, moribundas y necesitan a Cristo. Cristo rogó por más obreros para ayudar el rebaño, y los obreros que ayudan son muy pocos y están sobrecargados. Oh, hermanos, recuerden que Dios le habla claramente. Cuando Él dijo allí en el verso 38, por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y Él era el Señor. Solo tenemos que ir para atrás y decirle: Señor, necesitamos tu ayuda, necesitamos todo. Cuando decía el Señor Jesús en el verso, el evangelista más bien San Mateo, en el verso 35, Jesús recorría todas las ciudades, enseñando en las sinagogas de ellos y proclamando el evangelio del reino, sanando toda dolencia, toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes tuvo compasión. Hermanos, podemos tener por lo menos compasión y disponernos para servirle a Dios. Vamos a poner de pie, vamos a orar. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, reconocemos, Padre, la